Noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Un programa más que compartiremos en esta noche agradeciendo al más grande y único creador de energía universal que mantiene la armonía y equilibrio del cosmos, al más grande obrero, ingeniero, arquitecto del universo, expansivo pensante, el Padre Eterno, divino principio de todo cuanto existió, existe y existirá. El que todo lo ve, aunque no esté divinamente presente, él también está en la ausencia viviente, está en lo invisible en todas partes. El soy el que soy, sois lo que vosotros sois y seré lo que vosotros seréis. Todo futuro del universo, tanto de la materia como del espíritu, ya fue vivido por el Divino Padre infinitas veces, con manifestaciones eternas, y es el mismo divino creador. Es por eso que se hace llamar en todos los mundos soy el que soy, porque sus divinas criaturas le llaman de infinitas formas, y es el mismo creador. Bienvenidos hermanos a un programa más en el cual hablaremos el día de hoy sobre un tema tan bonito que es la salud del ser humano en forma integral. Vamos a aprender a entender la importancia de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras acciones, que repercute directamente en la función de nuestros órganos internos, de nuestras células que componen nuestro cuerpo universal, y iremos entendiendo y comprendiendo mejor que tanto la materia como el espíritu hacen alianzas y como tal repercute uno en el otro como también el otro en el uno. Recordemos, hermanos, que la divina revelación Alfa y Omega explica absolutamente todo. Y ahora comprenderemos un poco más sobre nuestra salud. Pero antes agradecer a todos los hermanos que participaron en la difusión allá en el sector de la selva, en San Ramón, en Chanchamayo, en San Ramón y también en La Merced. Una acción decisiva de nuestros hermanos, bastante interés de la población. Y nuestra misión, hermanos, simple y llanamente es dar a conocer la divina ciencia celestial, la maravillosa escritura telepática, y ya depende de los hermanos que reciben el mensaje que puedan avanzar, progresar y despertar sus conciencias hacia la enseñanza de nuestro divino creador. Recordemos, hermanos, que las circunstancias del infinito universo son apropiadas, propicias, y se realizan tantas manifestaciones, acciones en el universo, en el planeta Tierra, que esto hace que el ser humano también reflexione, piense, medite y se acerque un poco más al divino libre albedrío de nuestro divino creador. Y nuestro agradecimiento pleno a todos los hermanos que participaron, y también los que no participan están con nosotros vinculados en el principio y en el pensamiento de la expansión de la divina ciencia celestial. Un fuerte abrazo a todos los hermanos a la distancia y a todos los hermanos que hacen expansivo también las labores de difusión en el mundo entero. Realmente, hermanos, es una labor muy gratificante, nos llena de mucha alegría, nos llena de bastante fuerza espiritual para seguir adelante. Y bueno, tenemos todavía una labor más, que es una marcha que realizaremos por la ciudad de Huancayo. Y bueno, vamos allá a dar la fecha, los horarios para que nos acompañen. Estaremos compartiendo los materiales de las publicaciones de los divinos rollos telepáticos de diferentes temas, ya sea de lo social, ya sea de la alimentación, ya sea sobre la caída de este sistema de vida, sobre el cerebro humano, sobre las naves plateadas, sobre el divino origen de las filosofías y tantos otros temas, hermanos, que siendo nada casual, es causal, es que nuestros hermanos que reciben estos mensajes pidieron
estar frente a este mensaje divino, celestial y poder cambiar y reconocerlo al autor de la divina revelación y participar en su expansión. Bueno, hermano, vamos a empezar siempre con una reflexión que nos dice el Divino Padre Eterno en cuanto se refiere a poder conocernos a nosotros mismos. Y podemos dar, por ejemplo, un título de los divinos rollos telepáticos que nos dice, por ejemplo, es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron las leyes de la naturaleza durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que las atropellaron. La ley de la naturaleza es vida, es alianza, acuerdo, pactos, y no es la alianza con la muerte. El ser humano cuando mata a un hermanito menor, a un pajarito, a una palomita, a un conejito, a una gallinita, a un corderito, a una vaquita, está transgrediendo las leyes de la vida universal que nos da nuestro divino creador. Y nadie tiene la potestad de quitar la vida a nadie. Al contrario, debemos protegerla y entender de que las alianzas que hicimos fueron con los vegetales, con las hortalizas, con las semillas, tal como nos dice el Divino Evangelio. De esto tendría que ser nuestro alimento y de esta manera ir avanzando en el campo espiritual, porque va paralelo a la alimentación que escogemos también a nuestro desarrollo espiritual. Y es bien clara el título que de un futuro divino rollo telepático quizás ya esté materializado, ¿no? Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron las leyes de la naturaleza durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que las atropellaron. El comer carne era antinatural. El comer carne era antinatural. Porque la criatura que la comía, porque la criatura que la comía, se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales. Se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales del animal. Y en vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto, lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. El haber comido carne en la prueba de la vida era un formidable obstáculo para los que comieron el volver a entrar al reino, a entrar de nuevo al reino de los cielos. Lógico, hermanos, porque cuando el ser humano come la carne, ya por sí mismo era antinatural, porque el ser humano va ingresando en su cuerpo gérmenes pasionales. Por ejemplo, nuestros hermanitos menores, al quitarles la vida, ellos generan miedo, terror, pánico y envenenan pues su carne con sensaciones desequilibrantes, y eso también va a impactar y también transmitir a través de su consumo. Fuera de ello, que se está violando la ley que dice no matarás, y el ser humano tiene que pagarlo en otras existencias, lógicamente tomando la geometría de ellos y pagando segundo por segundo, célula por célula, del asesinato que se hizo a nuestros hermanitos menores. Nuestro Divino Padre Eterno, recordémoslo, hermano, antes de juzgar a la humanidad, primero previene, recomienda, aconseja y luego viene el divino juicio final para esta humanidad. Cada uno reflexione, medite y cambie, tome decisiones para poder, hermanos, actuar conforme a lo que prometimos al Divino Padre Eterno. Respetar la vida, tener una alimentación vegetariana, una alimentación sana y natural, y esto se integra con el pensamiento sano, con las ideas sanas, con la parte emocional sana. Y es lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes, como por ejemplo nuestros pensamientos, nuestras acciones también ejercen mucha influencia en nuestra parte física y mental espiritual.
Recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros ahora comprenderá cómo estas ciencias médicas, en este caso, por ejemplo, la nuesiterapia, que abarca un poco más sobre el pensamiento y su tratamiento, por eso que viene de noesis, pensar, terapia, el tratamiento a través del pensamiento, va devolviendo, va, si se quiere, despertando en cada paciente ser los protagonistas en el proceso de su curación. Nosotros, por ejemplo, dirigimos, orientamos, se enseña cómo funciona el cerebro y la trascendencia, la importancia que tienen los pensamientos, las ideas, las sensaciones, las emociones en la vida del ser humano, en nuestras acciones diarias, en nuestro bienestar o también lo contrario, ¿no? En nuestro malestar. Se da una cierta autonomía a los pacientes o a los que consultan, ¿no? Ellos deben ser sus propios médicos. Cada uno debe ser su propio médico. Se les enseña, aconsejamos, les ayudamos y son ellos los que ponen en marcha esos mecanismos de la autocuración, de la curación y cambian pues el rumbo de sus vidas. Muchas veces, hermanos, ya vamos entendiendo de que los problemas tanto de trabajo, familiares, no resueltos, acarrean pues desequilibrios energéticos, magnéticos, mentales, y eso va generando una enfermedad. Cuando, por ejemplo, reflexionamos sobre una frase muy bonita que dice: la voluntad vence el dolor. Cuando el ser humano está aferrado a la vida, está aferrado en pensamientos positivos, con mucha voluntad, va generando ideas, pensamientos con protección a la vida, con entusiasmo en la vida, con ilusión a la vida, y esto es como si fuera un biorretroalimentador de la energía de salud, de bienestar. Nuestro Padre Eterno, nuestra Madre Universal, la Divina Trinidad, ha puesto en la naturaleza de todo ser humano, no hay nadie que esté desheredado, cualidades maravillosas, hermanos, cualidades íntegras que están esperando para ser utilizadas. Cuando usted, por ejemplo, se proyecte y más adelante ustedes pueden proyectarse de que la importancia, lo trascendental que podría tener todas estas cosas generalizadas al máximo en el campo de la medicina, en el campo de la salud, en los hospitales, en las clínicas y también fuera de ellas, ¿no? En cualquier actividad humana. Sabemos también del escepticismo de que piensen en las dificultades para llegar a practicar, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas sin 1 miligramo de medicación anestésica. Pero incluso en estos nosotros les enseñamos que entre esas intervenciones con anestesia psicológica son maravillosas y nada hay sino un largo camino de posibilidad al alcance de todos. Cada cual puede marcarse su meta, pero por favor no anule de antemano la posibilidad pensando que no será capaz de realizarlo. Estamos programando el cerebro en forma inadecuada, negativamente. Pensemos que, por ejemplo, lo que otros han conseguido, tú también lo puedes hacer. Todos, hermanos, provenimos de un mismo creador. Somos diferentes, teniendo un mismo principio creador, pero así como muchos lo consiguen, podemos nosotros también conseguirlo.
y podemos lograr. Y que debemos andar nuestros caminos con virtudes. Recuerdo, por ejemplo, el Divino Maestro Cristo nos dice: el espíritu en su fuego madurado en carne. Nosotros somos espíritus, pero tenemos un cuerpo que ha ido madurando, ¿no? Que ha ido transformándose. En su cuerpo madurado en carne posee todas las imperfecciones que no se desprendió de sus pasadas existencias, ¿no? Esto no es solamente una lucha mental del espíritu, sino también de la materia. Las pruebas espirituales son variaciones microscópicas de temperatura. Todo lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos ganando como experiencias, alegrías, tristezas, penas, aciertos, desaciertos, todo viene a ser pues un magnetismo que va actuando tanto en la parte espiritual como en la parte material. Por ello nos dice el divino Alfa y Omega, médico de médicos. Las pruebas espirituales son variaciones microscópicas de temperatura. Y toda enfermedad física tiene una causa espiritual, pedida por el fuego del espíritu y manifestadas en las moléculas de la carne. Pues la carne, nuestro cuerpo, siendo fuego, nos dice el Alfa y Omega, siendo fuego, ¿no? Siendo la carne fuego, también el espíritu lo es. Entonces, lo pide el espíritu y se materializa. Cada porito de carne, cada célula es fuego subordinado al fuego del espíritu. Es por ello que todo dolor o toda dolencia lo pidió la materia y el espíritu. Y lo siente el espíritu y también la materia, ¿no? Pues entendemos, hermanos, que siendo, por ejemplo, la materia fuego, nuestro cuerpo fuego, el espíritu también fuego, ambos actúan y también, si se quiere, influyen. Es por ello que también la cura de todo ello viene a ser trabajar tanto en el campo material como en el campo espiritual. La cura de todo dolor es igual. Este divino entendimiento entre espíritu y materia es destino viviente. La materia, hermanos, siente, el cuerpo material siente en la misma proporción que siente el espíritu. Por ejemplo, hemos tenido casos de muchos pacientes que muchas veces ven en los padres problemas, conflictos, y muchas veces los hijos no pueden superar estos conflictos, ¿no? Y como tal, esa sensación de conflicto repercute en su espíritu, creando un desequilibrio energético en una respectiva zona cerebral que lo almacena, y eso por vía neural y también energética va hacia un órgano y va afectándolo constantemente. Si lo viene recordando, viene a ser una inflamación crónica, y cuando va inflamando va debilitando ese tejido, ese órgano, y se desarrollan patologías y empieza el ser humano a enfermar, ¿no? Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, la materia siente en la misma proporción que siente el espíritu, aunque aparentemente no lo parezca, ¿no? Entonces eso nos enseña ya algo más profundo, algo más avanzado, como nos habla la divina revelación Alfa y Omega, con la explicación de nuestro Divino Padre Eterno en los rollos del Cordero de Dios. El punto en que hoy, por ejemplo, hermanos, se encuentra nuestra experiencia en el campo de la salud es bastante clara, es bastante diáfana. Cada vez son más simples las cosas que se les puede enseñar, y de esta manera podemos restablecer nuestra salud. Cada vez es mayor el bien que encuentran nuestros pacientes, porque están aprendiendo a usar la maravillosa energía de sus espíritus, ¿no? A través de su pensamiento. El espíritu, si se quiere, hermanos, como ese sol que tiene una energía pero ilimitada, magnífica, magnánimo, que
si nosotros sabemos utilizar esa energía tremenda y lo dirigimos a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, vamos a ver de cómo fortalecemos nuestros cuerpos, cómo equilibramos nuestra materia, cómo reestructuramos nuestros tejidos y vamos corrigiendo algunos mecanismos desequilibrados, ¿no? Por diferentes hechos, acciones del entorno o exteriores. Cuando los conocimientos médicos básicos adquieran en nuestra larga experiencia, se lleven, por ejemplo, a la escuela primaria, estos pensamientos se producirán cambios muy positivos y enriquecerán también a nuestra sociedad, ¿no? En cuanto se refiere a estas acciones de prevención, de profilaxis, que podemos enseñarlo en todo ámbito. Porque qué bonito sería enseñar a un niño, por ejemplo, que él tiene un poder en su pensamiento de crear el bien o crear el mal en sí mismo, ¿verdad? Entonces, en nuestra propia experiencia profesional, en el campo de la salud y atender a los pacientes, eh, por ejemplo, con el deseo de que a ustedes les permita conocer un poco mejor algunas de sus capacidades, de sus potencialidades, como un ser humano unido entre espíritu y materia, en particular lo que significa tus ideas, tus acciones, tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones para tu propia vida. Un programa que la computadora de tu cerebro va a desarrollar y a tratar de hacer verdad en tu vida por todos los medios de tu alcance. No busques, por ejemplo, hermano o hermana, en estas palabras una fórmula mágica que sí que requiera sin esfuerzo, no existe eso, ¿no? En cualquier caso, en relación con los seres humanos, el toque mágico lo pone la virtud, el amor, la alegría, la bondad y la confianza que somos capaces de despertar en lo que nuestros pacientes necesitan, ¿no? Entonces, si esto, las palabras, por ejemplo, sin estas cosas, sin estas virtudes, las palabras pierden su respectivo sentido y su fuerza. Y las cosas ya no resultan igual, ¿verdad? Entonces el amor es como un catalizador, un acelerador de partículas imprescindible, ¿no? El amor. En relación paciente y el terapeuta, ¿no? El orientador y el orientado. Entonces la enfermedad puede ser en la vida de las personas un desequilibrio en sus ideas, en sus pensamientos, que lo ha ido desarrollando de mucho tiempo. Un vacío de amor, un vacío de virtud, lo que se traduce esto en una disarmonía psicosomática. Ya no hay armonía, no hay equilibrio, entonces el ser humano piensa en cosas negativas, impaciencia, intolerancia, ira, agresividad, miedo, que es tremendo, tremendo, negatividad. Entonces el perjurio, la difamación, eso es lo que va dañando al ser humano. Totalmente, ¿no? Porque se va traduciendo en una enfermedad, en una disarmonía psicosomática, del pensamiento, de lo emocional a lo somático, a lo cuerpo. Psicológica y físicamente, la enfermedad, entonces, una parte de ello es una demanda de amor. Si la mejor medicina es la preventiva, no hay mejor profilaxis, hermanos, que el cumplimiento de los mandamientos del amor. Y más adelante veremos que eso tiene una explicación científica, totalmente evidente. Verán ustedes, hermanos, enriquecer el conocimiento que tenían de sí mismos. Van conociéndose cada día mejor, van experimentando sensaciones maravillosas que cada uno lo tiene en su interior. Y que se ha ensanchado ese horizonte de sus posibilidades y esperanzas en la vida. Habrán comprendido, además, el significado de algunos términos médicos que utilizamos y esto también conlleva, pues,
a enriquecer su vocabulario en cuanto se refiere a la salud. Entonces nosotros les decimos, por ejemplo, a los colegas también que deben incursionar en este campo, en todo campo, por ejemplo, en neurología, en cardiología, en la misma psicología, en los especialistas en flebología, en gastroenterología, en otorrino, en todo sector, porque la importancia de los resultados es lo que le da la importancia. Lo más importante en medicina son los resultados, ¿verdad? Bien, no puedo estar lleno de ciencia y mis conocimientos ser un enciclopédico, pero si mis pacientes no se curan o se alivian, ¿de qué les sirve, por ejemplo, esa mi ciencia? ¿De qué nos serviría? Pero si el paciente encuentra el camino de su propia curación gracias a esas enseñanzas que vamos brindando, eso es correcto, eso es lo bueno. En primer lugar, debemos aprender a desear nuestra salud. Debemos pensar en el bien que necesitamos. Ojo, debemos pensar en el bien que necesitamos. Desear equilibrio, salud, bienestar. Descubrir capacidades que no conocíamos dentro de sí mismos. Ante el resultado positivo, ante el resultado visible, que muchos ven en muchos pacientes que hemos tratado y se van pasando la voz, y realmente, hermanos, llegan muchos pacientes con muchas esperanzas y van logrando lo que muchos también han logrado. Ante ese resultado positivo debemos considerar que es más importante la bondad del resultado que les hemos enseñado con cosas sencillas, con el conocimiento de esos mecanismos que lo hicieron posible y que pueden escapar de momento a nuestra comprensión, ¿no? A una explicación, si se quiere. Lo realmente urgente es aprender a repetirlo y a practicarlo cuando la necesidad lo requiera. Y sin renunciar, por supuesto, a su comprensión total. El hambriento no necesita, por ejemplo, saber cómo se realiza la digestión, pero el hambriento necesita comer, aunque ignore todo ese proceso digestivo, ¿no? Y metabólico, que va a saciar su hambre. La humanidad, el hombre, está hambriento y necesita soluciones para sus problemas. Soluciones. Vemos, por ejemplo, en los diferentes pacientes con diferentes problemas digestivos, emocionales y psicológicos, carenciales, sofrológicos, endémicos. Vemos problemas, por ejemplo, de varices, trombosis hemorroidial, utilizando este sistema que es maravilloso, logrando la anestesia psicológica. ¿Cómo pueden ir al sector de quirófano y se dejan intervenir a lo que nosotros llamamos la psicoanalgesia volitiva mental? Esos pacientes están plenamente conscientes en la mesa de la operación y gozan de un gran bienestar. Escuchan música, charlan y de lo que les place, o se miran en un espejo comprobando en él su magnífico autocontrol y saludable aspecto. Están completamente sueltos y libres mientras hacemos nuestro trabajo. Y al terminar salen del quirófano a pie para volver a su vida normal, ¿no? Todos estos casos, hermanos, son reales, son maravillosos, que queremos pues que muchos de los pacientes que han sido desahuciados puedan tener una esperanza, pero ellos mismos tienen que poner de su parte. Muchas veces cuando, por ejemplo, un paciente ve un espejo y se mira, y no es una frivolidad ni es un capricho,
el espejo refleja el semblante de los pacientes en una circunstancia muy específica, mientras, por ejemplo, se les va operando sin necesidad de anestesias químicas. El espejo les proporciona con un solo vistazo una información global de su situación y de su bienestar. Bienestar. De la alegría, de la felicidad de estar viviendo aquella experiencia enriquecedora para sus vidas. El espejo puede ser mejor, digamos, un mejor aparato de biorretroalimentación que existe, reforzando su confianza y su tranquilidad. Imaginémonos a un panadero o a un, digamos, profesor universitario o a una madre de casa que después de una complicada intervención quirúrgica de varices sin necesidad de anestesia química, salen del quirófano por su pie para retornar a su vida normal. Piensen por añadidura que con el poder que vamos entendiendo tenemos todos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, han superado su anterior dependencia a la química, con las ventajas que ello conlleva, ¿no? No necesitan antibióticos y no se registra ni un solo caso de infección postoperatoria desde hace mucho tiempo. Estos hechos se expusieron en los congresos mundiales sobre el dolor en Washington, en Estados Unidos, desde 1984. En los congresos de, por ejemplo, del capítulo europeo de la Sociedad Internacional de Flebología en Londres, el 85, y entre otros, estos son resultados que se repiten a diario y que hay que tenerlos en cuenta. Estos resultados contrastan pues con el alto porcentaje de infecciones postoperatorias observados en todos los hospitales del mundo. Es muy común, ¿no? Entonces debemos meditar sobre su significado, la importancia que esto conlleva a ilustrar a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, sobre el bien que debemos nosotros tener. Al trasladar la experiencia de estos temas en la parte quirúrgica, en la maternidad, es muy bonito porque se encuentra lo que se llama la psicoanalgesia materno-fetal, que supone un avance revolucionario en los métodos de educación maternal por su afectividad y la facilidad para impartir estas enseñanzas a las madres. Y es suficiente una sesión de orientación, de entrenamiento en cualquier mes del embarazo para que puedan disfrutar los beneficios de un pensamiento positivo, de una idea, de una sensación solo en el bien que necesita el ser y poder superar sus diferentes circunstancias. La mujer adquiere un gran, ni siquiera autonomía y seguridad, más los evidentes beneficios para el niño que nace de estas maneras. Miles de niños nacidos con este sistema en muchos países y realmente con esa fe de esas ventajas. Es una nueva generación con más amplias posibilidades ante la vida, con más equilibrio, con más ecuanimidad, con más razón, al no estar condicionados por el trauma de haber nacido en una atmósfera de miedo, de sufrimiento y perdiendo la protección, ¿no?, del útero materno. Estas experiencias que aumenta con la asistencia a enfermos de todas las especialidades médicas nos permite asegurar que los límites de lo posible en la medicina y en la vida se puede ampliar considerablemente. Claro que sí se puede hablar. Entonces, al tratar a nuestros pacientes en cualquier especialidad, nos permite pues incrementar y entender que ya no hay límites en la medicina y en la vida. Se puede ampliar considerablemente.
Se puede tratar según las posibilidades de encontrar explicación para estos hechos, con el objeto de incorporar a la ciencia, pues trataremos de comprender mejor al hombre, al ser, que vive con ansias infinitas de felicidad, pero que para encontrarla, desgraciadamente camina en un sentido totalmente opuesto a lo que conviene, ¿no? Se vuelve más escéptico, con dudas, con miedo y con ese pensamiento de que no se puede y no lo podrá hacer. Entonces, con una buena orientación cambia el pensamiento y cambia su naturaleza. Porque la naturaleza, que es parte de la creación de nuestro divino Padre Eterno, de la divinidad, dota a los seres vivientes de una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de adaptación al cambiante medio en que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en el paso del tiempo, desde la época de los seres primitivos, nos dice el más grande médico de médicos, el Alfa y Omega, nuestro Padre Eterno también, nos orienta y nos dice, todo pensamiento que no genera ideas, todo pensar sin ideas, está creando un mundo sin filosofía. Estos mundos no tendrán ciencia alguna. Y esto, acaso, por ejemplo, nos proyectamos, he aquí el principio de los mundos intuitivos. ¿Acaso no registra la historia en los seres primitivos? Porque de lo intuitivo se pasa a lo filosófico, a lo cognitivo, a lo mental, a la conciencia cósmica, a la conciencia universal. Y así vamos avanzando, ¿no? Ahora, si se quiere, debemos entender que la capacidad del pensar, esa capacidad de introspección, la de razonar sobre ellos mismos, y el hombre, para que no quede dudas, se dice, ¿no? El hombre homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre dos veces sabio. Entonces, de tantas experiencias, vivencias, naceres de nuevo, aprende de muchas maneras a usar el fuego, a comer, y iniciación en el pastoreo, y va avanzando, ¿no? Vemos al hombre utilizar los recursos energéticos a su alcance, desde las ramas secas de los árboles de carbón y el petróleo y hasta la energía nuclear. Vemos progresar las tecnologías y aparecer una espectacular revolución industrial. Le vemos llegar a la luna y explorar otros planetas, y nos encontramos en nuestro momento histórico, comenzando hace mucho tiempo, ya el siglo XXI, y tantos avances. Pero ¿qué hemos observado dentro del campo de la medicina, en nuestra experiencia, tratando a los pacientes día a día? Vemos, por ejemplo, hermanos, a veces con bastante naturalidad, que la humanidad actual vive insatisfecha, desquiciada, traumatizada por el miedo, llena de egoísmos. Esto debemos superarlo. Cuando nosotros entendemos que esta humanidad desquiciada, insatisfecha, traumatizada por el miedo, llena de egoísmos, cambie por lo contrario entusiasmo, alegría, certeza de lo que estamos haciendo, sirviendo al Divino Padre Eterno, satisfechos con servir al Divino Creador. Al contrario, en vez del egoísmo, ser dadores, facilitadores, ayudadores de la difusión de lo espiritual, como lo hacen muchos hermanos definidos y valientes. Entonces, muchos en las tinieblas están obsesionados por el temor a que falten los recursos que hacen posible su desarrollo industrial, por ejemplo las grandes transnacionales, ¿no? Temerosos a perder en un holocausto nuclear. El hombre vive realmente, hermanos, desgraciado, porque no tiene un conocimiento adecuado de sí mismo. Temores, egoísmos,
atrae nuevos males a su vida. Pero si en vez del temor lo convertimos en amor a la misión, a la humanidad, en vez del egoísmo, el compartir, el enseñar, eso debe alimentar nuestra vida. Ahora lo comprendemos mejor. El amor, la bondad, la alegría, la esperanza, como lo hizo el Hijo de Dios. Nunca se amilanó ante el mundo desequilibrado que lo trataba con bastante crueldad, mas él, con ejemplo de amor, de bondad, de dulzura, seguía adelante sus pasos. El hombre actualmente en su presente está condicionado por el materialismo y por el miedo. Si ustedes ven, hermanos, en la mayoría de la humanidad está condicionado por lo que tiene, por lo que posee y por el miedo. Está a la defensiva, está muchas veces en estado de supervivencia. Por eso es que la sociedad actualmente vive ofuscada, con miedo, con temor y con ira, con agresividad, cuando debe ser por el contrario, que es por el amor. Como nos enseñó el Hijo de Dios. Y nos decía, aquel que no perdona a sus semejantes de todo corazón, yo tampoco les perdonaré. Si vuestra vida de vosotros no es más perfecta que los fariseos o los maestros de la ley, no entraréis al reino de los cielos. El hombre, hermanos, cree estar en el camino del progreso, porque conoce cada día un poco más la materia, la energía, lo que le rodea, o su cuerpo como anatomía. Supongamos, hermanitos, que un día hipotético en que llegue el hombre a conocer toda la química biológica del ser humano, estará muy lejos a conocer la realidad. Porque la realidad no solamente es este cuerpo, la realidad es tu espíritu y tu cuerpo. El cuerpo es algo, hermanos, inmenso, pero el espíritu es mayor. Comprender las leyes del espíritu es lo grandioso. Y esto nos da la divina revelación Alfa y Omega. Por eso es conocimiento, sabiduría. Entonces, hermanos, ahora comprendemos. Si este conocimiento de la materia no se acompaña con el conocimiento del Espíritu que nos da la divina revelación y la forma de usar el caudal inmenso de energía que en sí encierra su poder llamado Espíritu. Ese Espíritu que gobierna la materia, que decide. Por ello el Alfa y Omega nos dice, el cerebro no hace nada si el Espíritu no piensa. Nosotros decidimos. Desgraciadamente todos los avances de la ciencia y de la tecnología moderna no se han mejorado sustancialmente. Es más, si no se da cuenta a tiempo de su ceguera, que a esto equivalen su obsesión por la materia y su olvido sistemático de las cosas del espíritu. Todo lo ven lo material, lo material, lo material, pero el espiritual no. Corre grave un riesgo de ser destruido por aquello que ha sido objeto de sus afanes, de sus desvelos. El conocimiento y la posesión de la materia lo obtiene, pero lo utiliza para su autodestrucción. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo? El hombre, con eso que cree su progreso, su avance, se destruye cada día, hermanos. Inutiliza las fuentes de la vida. Descubre la pólvora, descubre la dinamita y no encuentra mejor campo de aplicación para matarse unos a otros. El hombre con eso cree que está progresando, se destruye a sí mismo. Descubre la física nuclear y aparecen las bombas atómicas, las centrales nucleares y de hidrógeno. Nos ponemos a preguntar si será capaz algún día el hombre encontrar un fenómeno opuesto para el bien, la fusión nuclear, sus inmensas posibilidades y solo para aplicaciones pacíficas.
pacíficas. La humanidad está loca y sus gobernantes están pisando cada día el acelerador de la locura. ¿Cuántas veces vemos noticias en el mundo, las locuras que hacen las grandes potencias con la energía nuclear, con las bombas atómicas? Se amenaza, ¿no? Uno y otro. Debemos entender de que esperemos que se den cuenta de ese error. Porque nada es al azar. Nuestro Divino Padre Eterno lo controla todo. Y llegado el momento dado, actúa. Y esto lo veremos, hermanos, porque los hermanos del espacio están allí, esperando su momento de la orden mental del Hijo de Dios y se acabó la historia. Allí, hermanos, habrá terminado nuestra labor. Porque ya hay señales y todo el mundo querrá cambiar, todo el mundo querrá estudiar la maravillosa doctrina, ciencia, alfa y omega. Porque se dan cuenta de que no es religión, es ciencia celestial, ciencia solar. Y cómo no hacer el esfuerzo de compartirlo, entregando parte de nuestras vidas con todo el ánimo, con todo el deseo, con toda la valentía que un cristiano verdadero debe tener. Recuerdo una frase que decía Cristo: recuerden, hijos de la tierra, si ustedes me reconocen delante de los hombres, yo también les reconoceré delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Recordemos, hermanos, que debemos rendir cuentas a Dios, no al hombre. La contaminación altera el equilibrio. Vemos una contaminación tremenda, hermanos. Basura por doquier. No se utiliza adecuadamente los recursos de la naturaleza. La contaminación altera el equilibrio ecológico del planeta. Y no solamente es en lo material, sino también hay una contaminación psicológica mental, derivado de tanto pensamiento negativo. ¿Cómo el ser humano tiene ese pensamiento negativo? Por ejemplo, que no puede, no lo intenta, no lo hace, imposible, ¿no? Derivado de tanto pensamiento negativo. Causa fundamental, ojo, causa fundamental de los males que padece el hombre. Y fomentada, consciente o inconscientemente, ignorante o malévolamente a través de todos los medios de comunicación social. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Generan miedo, temor, inseguridad, frivolidades, escándalos, vicios, desnudos, ¿no? Y el deporte en exageración, los escándalos de los artistas, el consumismo, que tiene que el ser humano estar actualizándose con nuevas cosas, que el mundo de la ciencia depende, por ejemplo, de los celulares, cuando esto no es el objetivo es servir al divino creador. Lo demás debe estar al servicio de la enseñanza de la divina ciencia para nuestros hermanos del mundo, al servicio de nuestro divino creador. Por ello comprendemos los estudiantes de la divina revelación que, hermanos, el estudio es individual, auténtico, propio. Lo dice el Alfa y Omega en los divinos rollos telepáticos. El estudio es individual, no divide a nadie. El estudio por colectividades, esto está escrito en los divinos rollos telepáticos, por grupos, por asociaciones, por religiones, por sectas, divide a sus hermanos y no entran al reino de los cielos. Entonces, hermanos, el hombre muere en las carreteras, el hombre muere presa de su angustia vital, que tanto falso progreso le ocasiona. Recuerdo una frase muy bonita que dice el divino creador: para comprender la creación del divino creador, solo basta estudiarse a sí mismo. Estudiémonos a nosotros mismos.
Si encontramos algo negativo en nuestro ser, debemos luchar y entender de que debemos superar esa imperfección. Para comprender la grandeza de la creación del divino creador solo basta estudiarse a sí mismo. Conócete a ti mismo. Sácate el mal que está en tu corazón para no hacer daño a los demás. Actúa con bondad aunque te paguen con maldad. Eso es la trascendencia. Como decíamos, el hombre muere en las carreteras, el hombre muere presa de la angustia vital que tanto falso progreso le ocasiona, con sus consecuencias de estrés, neurosis, arteriosclerosis, infartos, cánceres. Y la juventud, hermanos, cuánta juventud, hastiada de tanto materialismo, se da cuenta de que los medios de comunicación dicen, compra esto, compra lo otro, que esto te va a hacer feliz, lo material, lo material, lo material. Y no es eso, es el servicio al divino creador, servicio a su prójimo, como le enseñó Cristo. Se puso una toalla en la cintura y lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, si esto he hecho yo, que me dicen maestro el Señor, es para que ustedes lo hagan con sus semejantes. El placer de servir, como decían los grandes escritores, ¿no? Si tus deseas que se hagan realidad, primero despierta. Despierta de ese sueño materialista. La juventud, hastiada de tanto materialismo, desesperanzada y huyendo de su propia realidad, se refugia. ¿Cuántos jóvenes en las drogas, alcohol, cigarro, buscando nuevas sensaciones? Se desintegran las familias, se desprestigian los principios morales, que en su origen son principios higiénicos para la vida, y aumenta la infelicidad. Esto lo vemos. Y la urgente necesidad de recuperar o encontrar las normas de la vida que permiten resolver tanto problema. Recordemos que en el presente el hombre está condicionado por el miedo. Y es que la semilla del miedo se siembra en el inconsciente humano en un momento importante de su vida, en el momento de nacer. Nuestras madres no encuentran la hospitalidad que debe haber en un hospital, en una clínica. Como dice, hospitalario de hospital. Le meten miedo, que el parto es doloroso y realmente es muy peligroso, y en su pensamiento se va creando eso y por vía neural transmite a los hijos. ¿Cómo cambiar ese pensamiento? Solo con ideas de luz. El inconsciente humano, en un momento importante de su vida, en el momento de nacer, sufriendo y perdiendo la protección que le proporcionaba la madre, un sinfín de temores le acompañan a lo largo de la vida. Todo cambio le sugiere angustia de nacimiento, y como la vida es una sucesión interrumpida de cambios, el hombre vive permanentemente condicionado por el miedo. Hasta le enseñaron en las religiones, tienes que tener miedo a Dios, temor a Dios, temor a Dios. Y no es así, hermanos. Cuán equivocados estamos. Es que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es dulzura, Dios es equilibrio, Dios es divina idea de origen solar. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona cuando el hombre piensa equivocadamente? Surgen ejércitos, expresión colectiva del temor individual. Se pretende conservar la paz con el temor, cuando solo el amor lo puede lograr. Te voy a dar protección, pero necesitamos armas, necesitamos tanques, fusiles. Y se dan cuenta que cada día es peor, matanzas, guerras, conflictos y más destrucción. Y se olvidaron del amor, de la virtud. El hombre construye entonces cada día su futuro al usar de una u otra manera los medios de que dispone. En especial, ¿saben qué cosa disponemos, hermanos? Tus ideas, tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, tus sensaciones, con virtud. Aquí está la clave, hermanitos.
Si nosotros, por ejemplo, ponemos en práctica las divinas virtudes, nos dice el más grande médico de médicos, toda divina virtud es un foco de electricidad, es energía, es vibración que hace madurar al espíritu y a la materia. Recuérdenlo eso, la virtud del amor, la virtud de la bondad. Aunque nos traten mal, seguiremos con la frente limpia, con la frente alta de servir a nuestro divino Creador, porque a Él vamos a rendir cuentas, no al hombre. No tengamos temor. Cuando servimos al divino Creador, como nos dice nuestro Padre Eterno, sirven a Cristo, sirven a nuestra Madre, sirven a sus semejantes, aunque no te lo valoren. Por eso nos dice el Hijo de Dios, toda virtud, por ejemplo el amor, la difusión, la alegría, la bondad, el trabajo, es un foco de electricidad que hace madurar tu cuerpo, que hace madurar tu espíritu. Madura tu espíritu y tu cuerpo. Son dos formas de sentir, dos formas de sentimiento, salidos de una misma causa y con un mismo destino, llegar a ser una divina Trinidad. Todo lo que estamos realizando, hermanos, en las labores de difusión, de enseñanza, de compartir, están moldeando tu cuerpo, tu espíritu. ¿Y cómo será, hermanitos, la añadidura de nuestro Creador? ¿Acaso no hemos escuchado cuando nos dice, si vosotros siendo padres malos dan cosas buenas a sus hijos cuando les piden, cuánto más grande será la recompensa de nuestro divino Creador? Porque lo dice en el Evangelio, y a cada uno de vosotros les dará lo que les corresponde según sus comportamientos. Sed valientes, sed alegres, uníos en un pensamiento espiritual. Somos difusores, ayudadores de la difusión de la divina revelación Alfa y Omega, de lo espiritual. Y para eso, hermanos, simplemente se necesita virtud. El valor, la alegría, la tenacidad, la investigación. Y sigamos adelante, siempre activos, jamás inactivos, siempre dinámicos y siempre con la frente alta, porque servimos a nuestro divino Creador y no a los hombres. Con esto, hermanos, hemos llegado al final de nuestra programación. Les agradecemos por su deseo de investigar, de avanzar, porque recordemos, hermanos, que nada, escuchen esto, nada de lo que ustedes están aprendiendo se pierde, nada, todo queda en el inconsciente. Todo conocimiento que vamos adquiriendo, vamos reflexionando cada día, queda en nuestro espíritu, está impregnado en su zona cerebral. Y nos dice el Divino Padre Eterno, no hay honor más grande que todo hijo puede honrar a su Divino Padre Eterno, el mérito del conocimiento, del esfuerzo mental. Gracias por compartir y gracias por hacerlo extensivo, hermano. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador en vuestros hogares. Muy buenas noches.